En Nochevieja, mi madre me dijo, «Te quedas con los niños esta noche. Tenemos planes». Mi hermana sonrió. «Ya se lo esperan». Asentí. Esa noche, aparecieron con los niños, pero no dejé entrar a nadie. Había una nota en la puerta, pero cuando revisaron las alertas del banco, fue cuando realmente se asustaron. He sido la niñera de la familia durante 5 años seguidos. Nunca oficialmente, claro, nadie me lo pidió. Simplemente se daba por hecho. Cumpleaños, aniversarios, eventos de trabajo, viajes a la playa. Si mi hermana tenía planes, dejaban a los niños en mi casa. Si mis padres tenían reserva para cenar o alguna escapada de fin de semana, llamaban a última hora y decían, «Traemos a los niños». Siempre como si me hicieran un favor. Sin dinero, sin avisar, sin respeto, solo esa suposición tácita de que siempre diría que sí. Y durante 5 años lo hice porque quiero mucho a mi sobrina y a mi sobrino. De verdad que sí. Pero el amor no debería explotarse así. Llegó un punto en que hasta mis propios hijos preguntaban, ¿vienen otra vez este fin de semana? Como si fuéramos la familia de reserva. Este año, por fin decidí que las cosas iban a cambiar. Todo empezó con una conversación tranquila con mi esposa a principios de diciembre. Ella también estaba harta. Nunca teníamos vacaciones para nosotros solos. Nunca un fin de semana en el que pudiéramos ser simplemente una familia sin visitas inesperadas bajo nuestro techo. Los dos estuvimos de acuerdo. Basta de manipulaciones emocionales. Basta de cancelaciones de última hora. Así que, cuando llegó la Nochevieja y mi madre pronunció esas palabras, «Te quedas con los niños esta noche. Tenemos planes». Ni siquiera fue una pregunta. Fue una orden. Mi hermana estaba detrás de ella, sonriendo con sorna. «Ya se lo dijimos», añadió como si todo estuviera resuelto. Asentí. No discutí. No di explicaciones. Solo asentí. Esa tarde, hice un pequeño cambio en la casa. Tomé un papel, escribí unas palabras y lo pegué en la puerta principal. En serio, no hagan el tonto. Y entonces esperamos. A las 7:43 de la tarde en punto, su coche entró en el garaje. Mi esposa estaba arriba ayudando a los niños a ponerse el pijama. Estábamos planeando una noche de cine. Palomitas, chocolate caliente, todo. Me quedé junto a la ventana, esperando a que abrieran las puertas. 2 niños saltaron del coche. Mi sobrina Sate y mi sobrino de 10 años. Llevaban mochilas. Mi hermana y mi madre ni siquiera se molestaron en acompañarlos hasta la puerta al principio. Solo saludaron con la mano y gritaron algo, suponiendo que abriría, pero no lo hice. Esperé. Cuando llegaron al porche, vieron la nota. Fue entonces cuando empezaron a golpear la puerta, y luego los gritos. Primero mi madre, luego mi hermana. No me moví. Mis hijos se pusieron nerviosos. Mi hija preguntó si pasaba algo. Dije, no, simplemente no estábamos abriendo la puerta. Finalmente, los gritos cesaron. Observé desde el pasillo como mi madre sacaba su teléfono, probablemente para llamarme. Dejé que sonara. Luego mi hermana intentó llamarme y me envió un mensaje. Ninguna de ellas vio venir lo que se avecinaba porque, 10 minutos después, mientras echaban humo en el porche, sus teléfonos sonaron. Lo sé porque vi la cara de mi hermana retorcerse como si hubiera visto un fantasma. Por fin habían revisado las alertas de su banco. La cuenta conjunta, la que abrí hace años cuando insistieron en que todos contribuyéramos solo para los gastos escolares de los niños, emergencias y necesidades familiares. Yo era la única que contribuía. Siempre yo. Miles de dólares a lo largo de los años. Lo que no sabían era que, legalmente, era mía y estaba a mi nombre. Se habían estado aprovechando de mi buena voluntad y de mi dinero mientras se burlaban de mí a mis espaldas. Pero el 30 de diciembre retiré hasta el último centavo. Cuando vieron el saldo, $0, fue entonces cuando realmente entraron en pánico y la noche ni siquiera había comenzado. Estuvieron afuera unos 20 minutos. Primero los golpes en la puerta, luego los gritos. Mi madre me llamó 5 veces seguidas. Mi hermana envió mensajes de texto como, ¿hablas en serio? ¿Qué demonios es esto? Y más te vale abrir. No respondí. Ni siquiera miré el teléfono después de un rato. Mi esposa y yo estábamos sentados con nuestros hijos viendo una película, intentando que todo pareciera normal. Y entonces se hizo el silencio. No el silencio agradable, el que te hace prestar atención. Pasé de nuevo por la ventana justo a tiempo para ver a mi madre y a mi hermana regresar al coche sin los niños. Se subieron y se marcharon. Los dejaron allí. Dejaron a 2 niños plantados en mi porche a 30 grados,
con mochilas y sudaderas con capucha como si fuera octubre. Sin abrigo, sin explicación, sin plan B. Mi esposa solo dijo, ¿en serio? Abrí la puerta, los hice entrar y la cerré con llave. No dijeron nada, solo se quedaron allí, atónitos. Mi sobrina tenía lágrimas en las mejillas y un gorro de fiesta brillante, medio aplastado en la mano. No hice preguntas. Les dije que entraran, se quitaran los zapatos y se sentaran en el sofá con los otros niños. Les dimos chocolate caliente y volvimos a poner la película. No supimos nada de nadie el resto de la noche. Fue entonces cuando supe que esto no se trataba solo de usarme como niñera. Era algo más oscuro. Ni siquiera un mensaje para preguntar si los niños estaban bien. Ni gracias, ni disculpas, ni siquiera una falsa preocupación. Me estaban castigando, no enfrentándome, sino deshaciéndose de los niños como si fueran basura, pensando que así aprendería la lección. A medianoche, brindamos con sidra espumosa. Mis hijos, mi sobrina y mi sobrino se durmieron juntos en la sala, tapados con una pila de mantas. Me senté junto a mi esposa e intenté actuar como si todo estuviera bien, pero no lo estaba. Algo no cuadraba. Ya no parecía una simple discusión familiar. Parecía crueldad. A la 1:47 de la madrugada, sonó mi teléfono. Al principio no reconocí el número. Era mi sobrino, el pequeño, susurrando. Sonaba asustado. Apenas podía oírlo al principio, pero luego caí en la cuenta. Estaba en casa. Le pregunté por qué no estaba aquí. Dijo que nunca se quedaban. Como no abrimos la puerta, mi madre y mi hermana les dijeron que esperaran un rato en el porche y que volveríamos. Eso fue hace más de 4 horas. Le dije que abriera la puerta y me esperara. Ya me estaba poniendo los zapatos. Mi esposa ni siquiera preguntó a dónde iba. Solo dijo, ten cuidado. Cuando llegué, su casa estaba completamente a oscuras. La puerta principal estaba abierta, sin luces, sin sonido. Dentro, los niños estaban acurrucados en el sofá, con un teléfono sin batería entre ellos. Sin comida, sin agua. Solo 2 niños en una casa fría y vacía con una nota en la nevera. No tocar nada. Los llevé conmigo, los envolví en mantas y los acosté junto a mis hijos. No hablaron. Estaban cansados, asustados, confundidos. Se notaba que no entendían porque nadie los buscaba. A la mañana siguiente, llamé a mi madre, directamente al buzón de voz. Lo mismo con mi hermana. Les envié mensajes, les dije exactamente cuándo recogía a los niños. No respondieron, no preguntaron dónde estaban. Solo silencio. Finalmente, cerca del mediodía, mi madre me escribió, nos traicionaste. Eso fue todo. Ni un gracias. Ni un ¿están a salvo? Ni siquiera un ¿por qué te los llevaste? Solo me culpó, como si yo hubiera hecho algo malo. Me quedé mirando las palabras un buen rato antes de mostrárselas a mi esposa. Ella negó con la cabeza y dijo en voz baja, entonces todavía no saben lo que es la traición. El resto del día, nada. Mi esposa me preguntó si quería volver a llamar para ver cómo estaban. Le dije que no. Quería ver cuánto tiempo pasarían sin preguntar dónde estaban sus propios hijos. Ya habían pasado más de 12 horas. Alrededor de las 6 de la tarde, revisé la cámara de seguridad que había instalado en su casa meses atrás para la seguridad de los niños. Nunca supieron que estaba ahí. El sensor de movimiento se activó. Parecía mi madre. Se quedó 2 minutos y se fue. Ni siquiera entró. La puerta seguía entreabierta cuando llegó y seguía entreabierta cuando se fue. No se molestó en cerrarla. Esa noche les dimos la cena a los niños. Les dejamos elegir la película y nos quedamos despiertos hasta tarde otra vez. No querían volver. Lo notaba. Estaban más tranquilos. Reían, comían con libertad, sin andar con pies de plomo. En un momento dado, mi sobrina le susurró a mi hija, «Me gusta más aquí». A la mañana siguiente, a las 7:38, sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Era su padre, el ex de mi hermana. No había sabido nada de él en casi un año. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado conduciendo toda la noche. Ya sé lo que pasó. ¿Están contigo? Resulta que uno de los niños había usado el teléfono de mi esposa solo para saludar. Hola, Dam. No lo habían visto en 9 meses. Desde la batalla por la custodia. Mi hermana había bloqueado su número. Les había dicho que había rehecho su vida y que no le importaba. Pero él lo había estado intentando todo este tiempo, enviando dinero cada mes, llamando cada semana,
escribiendo cartas que nunca llegaban. Ahora, después de enterarse de que sus hijos se habían quedado solos en Nochevieja, se había vuelto loco. En su coche, empezó a conducir a 3 estados de distancia. Sin abogado, sin esperar, directamente hacia ellos. Todd, le dije que estaban a salvo, que estaban con nosotros, que no se iban a ir a ninguna parte. Y cuando colgué, sentí un cambio, como si se hubiera cruzado una línea, una de la que no se puede volver. Esto ya no se trataba solo de manipulación o falta de respeto. Se trataba de custodia, negligencia, verdadero peligro para los niños. Y de alguna manera, yo era la que estaba en medio. Esa tarde, mi madre y mi hermana finalmente aparecieron. Subieron furiosas al porche, golpeando la puerta como si nada hubiera pasado. La entreabrí apenas unos centímetros. Mi hermana gritó: ¿Dónde están mis hijos? ¿A salvo?, dije, a diferencia de cuando los dejaste solos en casa toda la noche. Intentó entrar a la fuerza, pero mi esposa ya estaba allí bloqueando la entrada. Les dijo a ambas que se apartaran, que nadie se iba a llevar a los niños. Mi madre empezó con su discurso habitual sobre la familia unida, sobre la lealtad, sobre cómo yo no tenía ningún derecho, que mi esposa había cortado. La reprendí con firmeza y determinación. Abandonaste a 2 niños y te marchaste como si no importaran. No me hables de lealtad. Empezaron a gritarse el uno al otro, tergiversando la situación para que se tratara de mí, de una traición, de un viejo rencor que supuestamente nunca superé. No respondí. Ya había terminado de explicarme. Finalmente, mi esposa le cerró la puerta en las narices. Se quedaron afuera unos minutos gritando, amenazando con abogados, amenazando con llamar a alguien. Luego se fueron y ni siquiera pidieron ver a los niños. Esa noche, me senté con mi sobrino en el sofá. Me miró y preguntó: ¿De verdad viene mi papá? Sí, le dije, y yo no rompo mis promesas. La noche tenía una extraña quietud, no pacífica, más bien como la calma que precede a la tormenta. Mi esposa y yo la sentíamos, ambos inquietos. Los niños estaban en el suelo jugando juegos de mesa, riendo como si nada hubiera pasado. Pero todo se sentía demasiado frágil, demasiado silencioso. Alrededor de las 9:15 de la noche, mi teléfono se apagó. Su padre otra vez. Dijo que había cruzado a nuestro estado a 1 hora y media de distancia. Había estado conduciendo casi 11 horas seguidas, parando solo para repostar. Le pregunté si quería descansar esa noche. Dijo: todavía no. Primero, necesito verlos. A las 11:03 de la noche en punto, los faros de un coche entraron en nuestra entrada. Lo vi desde la ventana mientras salía, dejando la puerta abierta. Mi sobrina y mi sobrino lo reconocieron al instante y bajaron corriendo descalzos los escalones hacia el jardín. Cayó de rodillas, con los brazos extendidos, como si hubiera estado esperando para volver a respirar. No le había visto esa expresión desde antes del divorcio, cuando todavía pasábamos los fines de semana en su casa, antes de que mi hermana lo arruinara todo. Dentro, abrigamos a los niños y los arropamos junto con los nuestros. Mi esposa se quedó arriba mientras él y yo nos sentábamos a la mesa de la cocina. Se veía destrozado, la ropa arrugada, el rostro demacrado, pero sus ojos estaban fijos, claros. Abrió la cremallera de su mochila, me deslizó una carpeta de manila y dijo: deberías ver esto. Dentro había más de 20 cartas, tarjetas de cumpleaños, dibujos hechos a mano, todo. Para sus hijos, todas sin abrir, algunas con la etiqueta de devolver al remitente. Una tenía la letra de mi hermana, estaba en el sobre. No le des esto. También me enseñó capturas de pantalla de transferencias. No era manutención ordenada por el tribunal, sino dinero extra, ayuda para la compra, ropa, pequeños regalos, todo enviado a mi madre o a mi hermana. Sin recibos, sin agradecimientos, solo silencio. Y entonces llegó la sorpresa. Una declaración jurada notariada de su abogado, fechada 4 días antes de Nochevieja. Una petición de custodia de emergencia firmada y sellada, pero que no se había presentado hasta esa mañana. Ni siquiera tenía intención de usarla a menos que ocurriera algo grave. Todavía intentaba creer que solucionarían las cosas. Pero entonces recibió una llamada, no mía, sino de su antiguo vecino del pueblo de al lado. Alguien que aún seguía a mi hermana en las redes sociales. Al parecer, había publicado una foto en Nochevieja. Una foto borrosa de grupo en un bar. Todos borrachos. Champán en el aire. El pie de foto decía: sin niños, sin dramas. Por fin libre para pasar la noche. Fue entonces cuando lo supo. Cuando le pregunté qué quería hacer,
No dudó. Me los llevo conmigo para siempre. Luego me dijo que el Departamento de Servicios para Niños y Familias ya estaba investigando a mi hermana. Una consejera escolar había reportado un moretón en el brazo de mi sobrina, pero mi madre lo atribuyó al estrés. No era el primer reporte. Después de la víspera de Año Nuevo, los niños se quedaban solos. Nadie reportaba su desaparición. Todo se agravó. Su abogado presentó todo esa mañana. Mis mensajes, las fotos de la puerta abierta, las grabaciones de las cámaras. A las 2 de la madrugada, ya estaba dormido en nuestro sofá. A la mañana siguiente, mi hermana me escribió: «Te arrepentirás. Esto es la guerra». Horas después, la policía y una trabajadora social estaban en su casa. Tenían los papeles de custodia de emergencia. Los vecinos habían denunciado la casa abandonada y su tapadera había desaparecido. Apareció en mi puerta, furiosa, con mi madre detrás. Nunca preguntó por los niños. Solo me acusó de robármelos. Mi madre culpó a mi esposa. La misma rutina, la misma manipulación. Pero entonces salió su padre con la orden judicial. «Tranquilo y firme», dijo. «El tribunal decide y ya lo han hecho». Ella se quedó paralizada. Luego estalló e intentó entrar a la fuerza. En cuestión de minutos, la policía regresó con la orden de alejamiento. A ella y a mi madre las escoltaron fuera de la propiedad. Esa noche cenamos juntos, los 4 niños por fin a salvo, su padre presente y tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía como un comienzo, no solo como un rescate. La versión que mi hermana nos contó de él era mentira. Siempre había intentado mantenerse en contacto. Ella simplemente nunca se lo permitió. En esos últimos días antes de que los niños se fueran, noté lo rápido que cambiaban cuando no estaban con ella. Se sentían controlados. Mi sobrina preguntó si podía pintarse las uñas. Mi sobrino preguntó si podía dormir hasta tarde. Estaban aprendiendo a ser simplemente niños. Una noche, encontré a su padre en la mesa de la cocina revisando cartas y dibujos que nunca le habían permitido ver. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo los había estado cuidando todos estos años, los había estado protegiendo. Pero proteger no es salvar. Salvarlos era algo que solo su padre podía hacer finalmente. 3 días después, el tribunal otorgó la custodia permanente. Mi hermana ni siquiera apareció. La noche antes de que se fueran, les hicimos una pequeña fiesta de despedida. Pizza, helado, fuertes de mantas, risas. Por la mañana, empacaron maletas de verdad con pertenencias de verdad, no solo las viejas mochilas que usaron para llegar. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para que cada nueva historia te llegue antes que a nadie. Que tengas un buen día.